Buenos días a todos y bienvenidos a este seminario web organizado por las empresas presentes en España que formamos parte del grupo de renovación de glifosato: Afrasa, Bayer, Nufar y Syngenta. Soy Carlos Vicente, representante del grupo en esta jornada. Realizamos este evento como continuación del webinar llevado a cabo en el mes de mayo, titulado Transparencia en la formulación de políticas en la Unión Europea y caso de la renovación de glifosato, que tuvo como finalidad transparentar el proceso regulatorio y el dossier presentado para la renovación del glifosato en la Unión Europea. En esta oportunidad buscamos abrir el diálogo desde la perspectiva de los sistemas agrícolas sostenibles, así como de las herramientas necesarias para su puesta en práctica. Naciones Unidas ha establecido un plan estratégico para 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenible, con la finalidad de alcanzar un futuro sostenible para todos. Estos objetivos incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, y alcanzarlos requiere la implicación de todos: los gobiernos, las organizaciones internacionales y toda la sociedad civil. El cambio empieza por cada uno de nosotros, y por eso asumimos nuestro compromiso y apostamos por un modelo de agricultura sostenible, que sea económicamente viable, medioambientalmente responsable y socialmente aceptable, para salvaguardar la salud humana, la fauna y el medio ambiente. Este modelo ha de ayudar a los agricultores a mejorar sus rendimientos y asegurarles la rentabilidad de sus producciones, a la vez que posicionar sus productos en los mercados mundiales, respondiendo a los estándares y normas establecidos. Creemos que la sostenibilidad debe de entenderse como un proceso y no como un punto final al que hay que alcanzar. Por eso es muy importante ofrecer soluciones a medida que respondan a necesidades específicas. Dentro de este gran marco, durante la próxima hora profundizaremos sobre los sistemas agrícolas sostenibles y herramientas necesarias para su puesta en práctica, trayendo el caso del glifosato, un herbicida de amplio espectro utilizado desde hace 47 años por agricultores, jardineros, servicios públicos de conservación y otros usuarios autorizados para el control de malas hierbas y plantas no deseadas. Con una perspectiva diversa, dialogaremos sobre sus múltiples usos en distintos ámbitos, enfatizando aspectos como la utilización segura del producto, la esencialidad en diferentes usos, así como sus beneficios socioeconómicos y medioambientales. Para ello, contaremos con la participación de expertos que compartirán sus visiones sobre esta herramienta en sus usos agrícolas y que se enriquecerá con una perspectiva menos conocida, pero de destacado valor, como es el caso del mantenimiento de diferentes tipos de infraestructuras. Cedo la palabra a Pablo Rodríguez Pinilla, ingeniero agrónomo, director y presentador de los programas Onda Agraria y Directo al Grano, quien será nuestro moderador el día de hoy. Esperamos que disfruten de esta jornada y muchas gracias a todos por participar. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Ciertamente interesante el trabajo del Grupo de Renovación del Glifosato, un producto que conviene recordar, como iremos viendo a lo largo de la jornada, que no solo es utilizado en el medio rural, sino también en el medio urbano, ¿no? Como ya iremos remarcando más adelante, porque eso incide en la importancia para el total de la sociedad, no solamente para la sociedad rural. Bueno, pues una vez que Carlos nos ha puesto en antecedentes, arrancamos. Hemos dividido la jornada en 3 bloques. Uno primero, en el que con Armando Martínez, coordinador de Agricultura y Alimentación de la Junta de Andalucía, profundizaremos en los sistemas agrícolas sostenibles y en sus herramientas. Un segundo bloque en el que pasamos de la teoría a la práctica, porque vamos a dialogar sobre la utilización y los beneficios que aporta el glifosato, incluyendo una perspectiva pues probablemente menos conocida, como es el control de malas hierbas en usos no agrícolas, por ejemplo en el mantenimiento de diversas infraestructuras. Lo haremos a través de la visión de diferentes expertos panelistas que más adelante pues os iré presentando. Y un tercer y último bloque que dedicaremos a los asistentes para que puedan preguntar a los panelistas expertos con los que vamos a contar. En este bloque es muy importante que os identifiquéis cuando hagáis la pregunta, que digáis a quién queréis dirigirla y que la hagáis a través del apartado de preguntas y respuestas de Zoom, a través del apartado de preguntas y respuestas, no a través del chat, sino de preguntas y respuestas. De todas formas, luego, llegado el tercer bloque, insistiré para que no se nos olvide. Recordar también que, como habréis visto, pues el webinar será grabado
para cuestiones de datos, para que todos sepamos lo que aquí tenemos. Ahora sí, sin más preámbulo, que tenemos mucho, pero mucho trabajo por delante, comenzamos el primer bloque del webinar en el que contamos con Armando Martínez, coordinador de Agricultura y Alimentación en la Junta de Andalucía, que nos va a ofrecer una visión sobre la puesta en práctica de sistemas agrícolas sostenibles. Armando, muy buenos días. Cuando quieras tienes la palabra. Buenos días. ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente. Muy bien. Pues nada, pues en primer lugar agradecer la invitación para participar en esta jornada. Yo he preparado una pequeña presentación para ilustrar los temas que voy a comentar. Voy a compartirla. A ver si sale bien. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve bien, Armando. Perfecto, pues entonces empiezo porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, la presentación me voy a centrar un poco en cuáles son los sistemas agrícolas sostenibles que tenemos actualmente y las acciones que desde la Administración estamos llevando a cabo para potenciarlas, ¿vale? Una imagen un poco global y sintética. Bueno, en primer lugar, partimos de que, como todos conocemos, la relación entre agricultura y medio ambiente es muy estrecha. La agricultura ocupa una parte muy importante de nuestro territorio y la agricultura depende de los recursos naturales. Entonces, es una relación en los dos sentidos, es decir, la agricultura depende mucho del medio ambiente y el medio ambiente se ve muy afectado por la agricultura. Esta relación algunas veces es positiva, es decir, tenemos sistemas agrarios como los que les pongo aquí a ustedes en la izquierda, en los que se proporciona, en los que la agricultura ha modelado paisajes, ha proporcionado zonas en las que realmente favorece la biodiversidad, favorece la conservación de suelo y agua, pero también tenemos algunas prácticas agrarias que han conducido a lo contrario, es decir, a una degradación de algunos de los recursos naturales o de la biodiversidad o que están conduciendo a la eliminación de paisajes, mosaicos, etcétera. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunas fotos, estas son de Andalucía, tanto las de la izquierda como las de la derecha, las que, por ejemplo, pues vemos aquí un olivar descalzado, zonas en las que se ha perdido todas las posibilidades de biodiversidad, se ha perdido la isleta, etcétera, o con problemas de erosión también en cultivos herbáceos, ¿vale? Bueno, uno de los principales problemas que tenemos en concreto en la parte sur de Europa es el tema de la degradación de suelos. Problema que abarca varios aspectos. En primer lugar tenemos la erosión hídrica, es decir, la pérdida en sí del suelo. Aquí vemos esto un gráfico preparado por la Comisión Europea, por el Joint Research Center, el organismo de investigación de la Comisión Europea, y vemos estos colores rojos, amarillos o verdes claros, que ya los verdes claros ya también es que entramos en problemas de esa erosión. Más preocupante aún es el tema de la materia orgánica. La materia orgánica es esencial para dar estabilidad física y para la fertilidad química de los suelos. Entonces, aquí vemos otro gráfico en el cual vemos estos colores grises, es que no se alcanza ni el 1% de materia orgánica de los suelos. Entonces, vemos como gran parte de España, tanto la zona del Valle del Ebro, Valle del Guadalquivir, las mesetas, etcétera, tiene unos graves problemas de materia orgánica. El color amarillo claro, que también vemos aquí en la zona de Castilla y León, etcétera, también son contenidos entre 1 y 2, contenidos también muy bajos. Y vemos además que es un problema muy de nuestra zona, también la encontramos en el sur de Francia, Italia, etcétera, y es un problema realmente grave que está afectando a nuestros suelos. Hay que tener en cuenta además que la degradación de suelos tiene unas implicaciones claras en la biodiversidad, empezando por la biodiversidad de los suelos, que es muy importante, pero también para animales y aves, etcétera, que viven sobre el mismo, en que encuentran nidificación allí, como para el agua. Es decir, la principal fuente de contaminación de la agua es precisamente esa pérdida de los sedimentos, que además son donde van incorporados algunos productos químicos, los fertilizantes, etcétera, ¿vale? Bueno, para afrontar estos problemas que tiene la agricultura, hemos dicho que en algunos aspectos es muy positiva la agricultura para el medio ambiente, también hay que tenerlo en cuenta, pero en algunos aspectos es verdad que está provocando problemas para el medio ambiente y que hay que solucionar. Las prácticas para afrontar estas situaciones en algunos casos son unas prácticas muy particulares. Tenemos algunos sistemas agrarios en los que hay que hacer actuaciones, podríamos decir, más quirúrgicas, pero luego están lo que se llaman los sistemas globales de conservación. Estos sistemas conservacionistas globales actualmente se puede hablar de 3 grandes sistemas, que son la producción ecológica, la producción integrada y la agricultura de conservación.
La producción ecológica, todos la conocemos, es intentar ir hacia una agricultura más circular, en la que se evite, aunque no está prohibido, pero sí tratar de evitarlo lo máximo posible, los productos químicos de síntesis, etcétera. La producción integrada, que es una producción que partió de la lucha integrada de plagas y que luego se ha ido ampliando para cubrir todos los aspectos de una agricultura sostenible, la cual se pueden usar todos los elementos, pero que intenta ser, en Francia lo llaman la agricultura razonable, que lo que intenta hacer es el uso más científico y actual de todas las técnicas. Y luego tenemos la agricultura de conservación, que se centra en el tema de la degradación de los suelos, en intentar evitar esa degradación, luchar contra la erosión, luchar contra esa pérdida de materia orgánica, etc. Hay que decir que son sistemas interconectados, es decir, la agricultura de conservación está muy incluida en la producción integrada, es decir, por ejemplo, producción integrada de olivar en los reglamentos de Andalucía y de otras comunidades autónomas se exige tener cubiertas vegetales, y también está presente en la producción ecológica. Producción ecológica, uno de sus principios básicos es mantener la fertilidad de los suelos. Entonces, para mantener esa fertilidad es necesario tener materia orgánica, y para eso las técnicas de agricultura de conservación son esenciales. Es decir, que estamos en sistemas globales de conservación que además tienen mucha conexión entre ellos, ¿vale? Bueno, los sistemas de agricultura de conservación ya los conocemos, es fundamentalmente nutrir el suelo, tener el suelo cubierto por la paja de los restos de cosecha en cultivos anuales, o hacer cubiertas vegetales en cultivos permanentes, con el objetivo de proteger ese suelo del impacto de las gotas de lluvia o del viento y luchar contra la erosión, y además darle alimento al suelo. Esa degradación de esa paja, de esas cubiertas vegetales, nutre el suelo y aumenta su materia orgánica. Bueno, ¿cuál es la situación de la agricultura de conservación? Pues en España, bueno, pues vemos aquí dos gráficos. Estos sostienen de la encuesta sobre superficie y rendimiento de cultivo, SIRCE, que se hace entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Y bueno, vemos que en cultivos permanentes se ha avanzado. Ya tenemos que un 22% de nuestra superficie, más aquí otro 0,45, es decir, que aproximadamente un 23% ya tiene cubierta vegetal, que es el elemento esencial. Es la práctica más ideal para la conservación de suelo en cultivos leñosos. Vamos avanzando. Con todo, todavía hay un 75% que no tiene esas cubiertas. Y luego en cultivos anuales el avance es más lento. Aquí tenemos lo que es la siembra convencional frente a la siembra directa. Entonces vemos que la siembra directa actualmente en España pues viene a representar un 11% de la superficie. La técnica por excelencia, también está el mínimo laboreo, que son avances, pero la técnica por excelencia, que es la siembra directa, aún tiene mucho recorrido por delante, ¿vale? ¿Qué instrumentos tenemos desde la administración para intentar potenciar estas prácticas agroambientales? Pues tenemos varios. En primer lugar, instrumentos obligatorios, es decir, podemos poner tasas verdes, sanciones administrativas e incluso en algunos casos se llega a delito medioambiental, a legislación penal. Hay que decir que en la agricultura existen pocas tasas verdes y pocos delitos medioambientales, ya salvo casos extremos. Lo que sí existen es sanciones administrativas. Tenemos instrumentos como la directiva de nitratos, la directiva de lodos de depuradora, que afectan al suelo y en el cual hay una serie de requisitos, especialmente en determinadas zonas, y si se incumplen se pueden tener sanciones administrativas. Un segundo instrumento sería la condicionalidad verde de la ayuda, es decir, ayudas que se den por motivos no medioambientales, condicionarlas a determinadas prácticas medioambientales, como por ejemplo la ayuda básica a la renta o el pago básico que tienen los agricultores, que es una ayuda a su renta para mantener esa renta, equipararla al resto del sector y que además sea más estable en el tiempo, se condiciona a cumplir determinadas prácticas. Lógicamente aquí se puede ser más exigente. Luego tenemos incluso las ayudas verdes que ya pago por determinadas prácticas sostenibles. También tenemos otros instrumentos como los etiquetados verdes, es decir, la administración asegura al consumidor que unos productos están realizados conforme a unas determinadas prácticas, y así de esta manera el consumidor pues, puede pagar más dinero si quiere apoyar ese tipo de agricultura. Y por último tenemos otros elementos que son esenciales, que acompañan a los anteriores y que son realmente esenciales, como la investigación, la innovación, la formación, el asesoramiento. Esto además cada vez tiene más importancia en una agricultura cada vez más tecnificada. En cuanto al etiquetado verde, pues hay que comentar que aquí esto está muy avanzado en la agricultura ecológica.
hay una regulación a nivel europeo de cuáles son las prácticas que amparan la agricultura ecológica, las normas a cumplir, el etiquetado está protegido, también los nombres, etcétera. En producción integrada no tenemos esa protección europea, pero sí que hay protección en muchos Estados miembros, entre ellos España, y la agricultura de conservación es la que hasta la fecha no tiene ese amparo. Aunque ya digo, muchas veces está metida en las dos anteriores, ¿vale? Bueno, como he comentado antes, el nivel de exigencia lógicamente va desde los requisitos obligatorios, la condicionalidad, podemos exigir más porque al final son una ayuda y por último la exigencia mayor serían las ayudas verdes que además tienen que ir por encima de las anteriores, ¿vale? Bueno, en la PAC actual tenemos dos tipos de ayudas verdes, tenemos la condicionalidad de la ayuda y hay dos tipos de pagos verdes, lo que se conoce como el pago verde y las ayudas agroambientales. Actualmente los sistemas conservacionistas están en estos niveles, es decir, tenemos la agricultura de conservación que parte está recogida en la condicionalidad, una parte de mínimo laboreo y luego en las ayudas agroambientales. Por ejemplo, comentarles en Andalucía pues tenemos una ayuda a las cubiertas vegetales en olivar, en almendro, en viñedo, por poner un ejemplo. Y la agricultura ecológica y la producción integrada que actualmente están sobre todo al nivel de ayudas agroambientales, ¿vale? Bueno, en el futuro, que empezará en 2023, vamos a tener un cambio en lo que se llama la arquitectura verde de la PAC, de tal manera que lo que es actualmente el pago verde se va a incluir dentro de la condicionalidad, en lo que se llama la condicionalidad reforzada, y se incluye un nuevo instrumento que se llaman ecoesquemas. Los ecoesquemas viene a ser que parte de las ayudas directas de los agricultores se va a dar en forma de unas ayudas que son muy parecidas a lo que es las actuales ayudas agroambientales. Es decir, aumenta el nivel de exigencia verde porque vemos que además estos ecoesquemas tienen que ir más allá de lo que actualmente era el pago verde que se incluye a nivel de la condicionalidad, ¿vale? Actualmente se están diseñando cómo van a ser estos ecoesquemas en España porque hay muchas subsidiarias de los Estados miembros, las ayudas agroambientales que las definen las comunidades autónomas y bueno, por lo que se está viendo ya en el diseño, que ya está bastante avanzado, la agricultura de conservación va a estar incluida en la condicionalidad y en los ecoesquemas. Va a haber un ecoesquema de siembra directa, va a haber un ecoesquema de cubiertas vegetales vivas, otro de cubiertas vegetales inertes, o sea que se va a quedar en este nivel. La producción integrada va a estar también en parte incluida algunas de sus prácticas en los ecoesquemas, por ejemplo, en regadío se quiere que haya una programación del riego y una programación, un balance de nutrientes. A la larga va a ir esto pasando a requisitos obligatorios, ya están contemplándose una normativa en la que este balance de nutrientes, por ejemplo, va a ser obligatorio. Y también, pues, otras prácticas de la producción integrada estarán en ayudas agroambientales. Y la agricultura ecológica va a quedar a ese nivel de ayudas agroambientales, ¿vale? Y bueno, muchas gracias, era muy breve el tiempo, por lo menos era darle una panorámica de cómo están actualmente las administraciones tratando de apoyar esta agricultura más sostenible y era ese objetivo, por lo menos tener esa imagen general, ¿vale? Muchas Dejo de gracias. compartir la pantalla. Muchas gracias, Armando, desde luego por la brevedad, por la claridad y poner el foco en el suelo, ¿no? Que muchas veces ha sido el gran olvidado de la sostenibilidad y yo creo que en los últimos años pues nos estamos dando cuenta, más vale tarde que nunca, de la gran importancia que tiene el suelo en todas las cuestiones de producción y en todas las cuestiones medioambientales y de sostenibilidad. Al hilo de todo lo que nos has contado, tenemos unos minutitos todavía para charlar. Sí me gustaría que nos comentaras cuáles son los criterios que deben aportar las políticas públicas para optar por estos modelos integrados de producción agrícola sostenible. Sí, como he comentado antes, tenemos toda una variedad de instrumentos y la Unión Europea en los temas medioambientales sí que hizo desde su inicio una apuesta muy clara por lo que es la subsidiariedad. Es decir, los problemas medioambientales no son los mismos en todas las zonas y hay que responder desde la realidad medioambiental y desde la realidad agraria de cada zona. Entonces, digo, nosotros, por ejemplo, el tema suelo en Andalucía lo tenemos muy presente porque realmente es ya digo, el origen de muchos de los males que ocasiona un tipo de agricultura. Ya digo, otros tipos de agricultura son muy beneficiosos para el medio ambiente y lo vuelvo a destacar. Entonces, ese criterio de realmente que haya un efecto y que luego las prácticas además sean asumibles por los agricultores es muy importante. En ese punto de que sean asumibles por los agricultores, digo, en el futuro lo que va a ser esencial y vemos es el tema de formación y asesoramiento. Y ahí es donde queremos poner mucho el acento. No solo es apoyar unas técnicas, sino que esas técnicas sean viables para los agricultores y tengan los conocimientos para poderlas implantar.
Nos lo comentabas en tu presentación, Armando, en 2023 cambian las reglas de todo, ¿no? A la Comisión Europea le hubiera gustado que fuera antes, pero por suerte vamos a tener esa transición en el 2022, 2021, todavía ya lo que nos queda para ir acoplándonos a lo que nos viene, ¿no? Una PAC que ya tiene que ir adaptándose, aunque no del todo, a esa estrategia de la granja a la mesa y a la estrategia también de biodiversidad. En este sentido, ¿qué papel tiene la agricultura de carbono en el Pacto Verde Europeo? Bueno, tiene un papel esencial, porque uno de los elementos clave del Pacto Verde Europeo, aparte de la estrategia de la granja a la mesa, que incide mucho en eso, también la biodiversidad, etcétera, pero un elemento esencial del Pacto Verde Europeo es la neutralidad climática en 2050. Si la Unión Europea lo tiene claro, además está apostando día tras día por eso, por llegar a esa neutralidad climática. Incluso en 2030 ya quiere llegar a un 55% de reducción de emisiones. En julio presentó su paquete el Objetivo 55, que es ese 55% de reducción de emisiones, y es un paquete muy ambicioso, porque esa reducción ya supone ir mucho más allá de lo que hasta ahora hemos ido. La agricultura hasta ahora ha estado amparada en dos ámbitos diferentes. El tema del cambio climático lo divide la Unión Europea en tres sectores, que son los sectores con grandes emisiones puntuales, bueno, pensar en una cementera, el sector de lo que se llama de emisiones difusas, que es donde está la agricultura, y el sector de la absorción del carbono, que es los cambios de suelo, el uso del suelo, el uso forestal, etcétera, ¿vale? Ya digo, la agricultura estamos entre los dos, en que por un lado somos emisores, porque también provocamos emisiones desde el ganado al uso de maquinaria, etcétera, y luego estamos en la absorción. Lo que sí quiere la Unión Europea es que los dos sectores de absorción y de emisión agraria, etcétera, fusionarlo en uno y conseguir esa neutralidad climática, y la quieren conseguir tan pronto como en 2035 para nuestro sector. O sea que va a haber muchas novedades en los próximos meses y años. Ahí se quiere también meter el tema de comercio de derechos, etcétera, que empieza a afectar más también al sector agrario, lo cual puede ser una ventaja porque nosotros podemos vender derechos si tenemos esa absorción de carbono, y ahí las técnicas de agricultura de conservación van a ser esenciales. Nos quedan apenas 30 segunditos, Armando, pero sí me gustaría que nos dieras tu opinión sobre cuál debe de ser el papel del regulador respecto a la puesta en práctica de la innovación y la investigación aplicada a esta producción agraria. Pues, como he comentado antes, es esencial. O sea, todavía hay algunas cuestiones que hay que resolver de las prácticas de siembra directa y sobre todo de cubiertas vegetales, es decir, la adaptación a determinadas zonas en las que no está funcionando del todo bien. Por eso vemos que tenemos un 10% solo de siembra directa, cuando en otros países ya están en cifras del 60 y del 70%. Hay algo que resolver, pero digo, más que eso, vemos esencial la transferencia de tecnología y la formación y el asesoramiento. Eso es. Y ahí nosotros, nuestras futuras medidas de desarrollo rural y todo eso, vamos a incidir mucho en esa necesidad. Bueno, pues desde luego interesante todo lo que nos has comentado, Armando, sobre los sistemas agrícolas sostenibles, lo cual además nos pone el puente para la mesa de debate que ahora vamos a comenzar. En ella hablaremos del glifosato, una de las herramientas necesarias para la puesta en práctica de un sistema agrícola sostenible, como es la agricultura de conservación, fundamental también en los programas de gestión integrada de las malas hierbas, y además es un producto pues crucial para mantener esas malas hierbas en equilibrio y retrasar la aparición de resistencias, que también es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Armando, y sí te voy a pedir que te quedes con nosotros hasta el final por si hay alguna pregunta de oyentes para que las puedas contestar. Pero aquí estaremos. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, mientras tanto, seguimos avanzando y continuamos con el desarrollo del webinar y llegamos al segundo bloque, un bloque para el que disponemos de media horita aproximadamente, en la que vamos a poder disfrutar de un panel de debate en torno a la contribución del glifosato en los sistemas agrícolas sostenibles. Para ello, contamos con 4 panelistas de excepción, cada uno con un perfil diferente, que nos van a poder dar una visión muy completa de la verdadera magnitud del glifosato en los sistemas agrícolas
sostenibles. Contamos con Javier Alejandre, que es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, forma parte del Gabinete Técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, de UPA, y casi yo creo lo más importante de todo en este webinar es que es agricultor de secano. Javier, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Sí, Javier, no tenemos el micrófono activado. Si puedes activarlo, Sí, ahí. sí, decía que buenos días. Muy buenos días, Javier. Contamos también con Emilio González Sánchez, que es profesor en el área de Ingeniería Agroforestal dentro del Departamento de Ingeniería Rural en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba. Desde 2005 es secretario general de la Federación Europea de Agricultura de Conservación, la ECAF, y además ha coordinado numerosos proyectos financiados por la Unión Europea dentro del programa LIFE y ha sido también consultor internacional en proyectos de agricultura sostenible para la FAO y el Banco Mundial de Asia Central y China. Emilio, muy buenos días y gracias también por estar hoy aquí con nosotros. Muy buenos días, Pablo, y a todos los que nos escuchan, y gracias por la invitación. Nos acompaña también Fernando Enríquez Alcalde, presidente de la Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje, ASERPIMA, jefe del Departamento Forestal en FCC y delegado de la Asociación Nacional de Empresas Forestales, ASENFO, en Madrid. Es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en prevención de accidentes laborales por la Fundación Laboral de la Construcción. Fernando, muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Y finalmente, Raquel Antón, que es licenciada en Economía y máster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es Senior Manager del equipo de Economics de PricewaterhouseCoopers en España. Su actividad profesional ha estado siempre ligada a temas de análisis económico y regulatorio. Y en el ámbito del sector agrario, pues en los últimos años ha coordinado varios estudios de impacto socioeconómico y regulatorio, entre los que destacan el futuro del sector agrícola español, claves para construir un sector sostenible económica, social y medioambientalmente, y la agricultura de conservación y las herramientas para su puesta en práctica en el contexto del Pacto Verde Europeo. Además, ha sido ponente en diferentes foros sectoriales como el Málaga Valley. Raquel, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Bueno, pues como ven todos los asistentes, cuando decía que teníamos unos panelistas de excepción y unos auténticos expertos, pues no exageraba, ¿no? Con esos currículum yo creo que ha quedado patente todo ello. Una vez hechas las presentaciones, comenzamos este panel de debate y si os parece podemos hacerlo con una breve intervención de cada uno, un minutito y medio, pues para que nos deis vuestra opinión sobre la importancia, la influencia del glifosato en los sistemas agrícolas sostenibles. Y lo hacemos pues en el mismo orden que os he ido presentado. Javier, tú el primero. Pues muchas gracias. En mi opinión, ambientalmente el reto fundamental que tiene España es la lucha contra la erosión. Y desde ese punto de vista, creo que el glifosato es una herramienta hoy imprescindible para asegurar cubiertas vegetales, tanto en leñosos como en herbáceos, que sean un colchón que reduzcan en todo lo posible, casi llegando a evitar la erosión. Por lo tanto, para mí la contribución desde esa perspectiva sin duda es luchar contra la erosión y luego, desde un punto de vista estrictamente agrícola, es una herramienta tremendamente útil que permite bueno, pues dar muchas opciones a los agricultores y enfrentar las diferentes realidades que nos encontramos en nuestro día a día. Muchas gracias, Javier. Emilio, tu turno. Bueno, por mi parte yo creo que lo importante y lo necesario es asegurar un cambio de sistema que pase de degradar suelos a conservarlos. El glifosato lo que ayuda es a evitar que se tenga que labrar los suelos para controlar mala hierba o hierba adventicia, y desde ese punto de vista es una herramienta que está siendo utilizada y que bueno, a la vista está del éxito que tiene dada la aceptación entre agricultores, ¿no? Sí, Fernando. Sí, en mi caso, para mí, las empresas que represento, el uso de glifosato es absolutamente fundamental e imprescindible, en el sentido de que yo estoy obligado por dos leyes de seguridad, una la seguridad en la circulación y otra la seguridad en prevención de incendios, con implicaciones penales, y si a mí me quitasen ahora mismo el glifosato, seríamos incapaces de mantener las infraestructuras en el estado adecuado de conservación de cara a estos dos riesgos que he mencionado.
Y Raquel, por último, para esta primera presentación. Bueno, yo quería empezar diciendo que acabamos de publicar el estudio que has mencionado antes, la agricultura de conservación y las herramientas para su puesta en práctica en el contexto del Pacto Verde Europeo, y en este estudio analizamos, ahora lo veremos supongo en detalle, cuáles son los beneficios que tiene la agricultura de conservación, que son múltiples, entraremos en ellos, pero sobre el suelo, sobre el aire, sobre el agua, la biodiversidad y también económicamente sobre el agricultor. Esto sin duda va a ayudar a contribuir a que España cumpla los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo, ¿no? Y si hablamos de la importancia de la agricultura de conservación, tenemos que hablar también de la importancia de las herramientas esenciales para llevarla a cabo, ¿no? En el estudio abordamos principalmente dos, que son la maquinaria de siembra directa y el segundo los herbicidas y, como no, el glifosato, que es el herbicida más utilizado, más efectivo y más eficiente, ¿no? Por tanto, quería empezar a llamar la atención. Todos sabemos lo importante que es el glifosato en términos generales, pero específicamente quería llamar la atención sobre el rol que tiene dentro de la agricultura de conservación como herramienta esencial. Bueno, pues hechas estas presentaciones, Raquel, ya aprovechamos que tenías tú la palabra y continuamos contigo. Y sí que nos gustaría un poco pues introducir el debate en cuanto a cuál es la contribución de la agricultura de conservación a los retos que plantea el Pacto Verde Europeo y de esas estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad. Como antes nos decía Armando, en 2023 se pone el reloj a cero, cambian las normas y en este sentido sí queremos saber cuál es el papel de esa agricultura de conservación. Bueno, la agricultura de conservación es una práctica agrícola que aporta, como decía, múltiples beneficios medioambientales, económicos y también sociales, ¿no? Esos tres pilares de los que siempre hablamos. En este sentido, pues como decía, puede ser de gran ayuda para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde y de las estrategias europeas, pues, de biodiversidad y de la granja a la mesa, así como también para los objetivos que vamos a tener en la próxima PAC, ¿no? Entre los beneficios de la agricultura de conservación, por mencionar los medioambientales, ¿no? Que son quizá los más destacados, pues podríamos diferenciarlos, o nosotros al menos así lo hemos hecho, sobre beneficios sobre el aire, el suelo, el agua y la biodiversidad, ¿no? Cada uno de estos ámbitos daría para bastante conversación, pero quería puntualizar o quería dar algunas cifras para que sirvan para hacernos una idea de cuál es la magnitud de los beneficios en cada uno de ellos. Si empezamos por los beneficios en el suelo, como decíamos, el mantener los restos vegetales o las cubiertas vegetales en los cultivos permanentes, lo que permite es que no tengamos esa erosión del aire o del agua y que por tanto se preserve mucho mejor el suelo. Esto es así hasta tal punto que, bueno, hay estudios que cifran en un ahorro de un 90% la erosión evitada gracias a la agricultura de conservación respecto a técnicas de agricultura convencionales. Si miramos la cifra de lo que se está perdiendo actualmente en España por la erosión, estaríamos hablando de que estamos preservando en torno a 13 toneladas de suelo por hectárea al año gracias al cultivo de la agricultura de conservación respecto a las técnicas convencionales. Se ahorraría un 60% respecto a técnicas de laboreo reducido, ¿no? Entonces son cifras que desde luego son bastante impactantes. Además, mantener estas cubiertas vegetales y la no labranza favorece también la estructura, mantener una estructura viva en el suelo de microorganismos, de lombrices, de insectos, y esto que favorece, pues, la biodiversidad de las especies, y ya no solo en el suelo, sino también, pues, en las especies que a la vez se alimentan de ellas, ¿no? Como pueden ser las aves. Aquí es un poco más difícil tener cifras porque los estudios, pues, son un poquito más escasos, pero vamos, nosotros hemos buscado evidencia y hemos encontrado que el aumento de la biodiversidad en agricultura de conservación podría llegar a ser entre 2 y 7,5 veces superior a la que tenemos con técnicas convencionales, ¿no? También importante los beneficios que tenemos sobre el aire. La agricultura de conservación favorece a las emisiones, o sea, evita emisiones de carbono a través de dos vías. Por un lado, permite un mayor secuestro de carbono, evita que el suelo también emita CO2 y, a su vez, el hecho
propósito de no tener que hacer todas las actividades de labranza, lo que hace es que nos ahorremos el realizar una serie pues, de labores que incluyen la utilización de maquinaria y, por tanto, de combustible. Este combustible, lógicamente, también supone la emisión de CO2 y al no utilizarlo también estamos evitando, respecto a otras técnicas, ¿no? Pues, la emisión de CO2. Los números en este caso serían de ahorros de 4,7 toneladas de CO2 por cada hectárea en agricultura de conservación y teniendo en cuenta el grado de adopción actual de la agricultura de conservación, estamos ya actualmente teniendo ahorros de más de 10 millones de toneladas de CO2 al año. Y esto, lógicamente, con el mayor incremento de la adopción de la agricultura de conservación, pues tiene bastante margen de recorrido. Y bueno, por poner punto final, otro de los grandes beneficios que hemos estudiado y espero ahora tener ocasión de comentarlo, la agricultura de conservación, aparte de los beneficios medioambientales que tiene sobre los diferentes recursos, también afecta al agricultor porque permite reducciones de costes, también precisamente por el ahorro de combustibles y por los tiempos de labranza que también son significativos. Bueno, un ahorro de costes, Raquel, que precisamente ahora está muy de moda, ¿no? Con la subida que han tenido, lo que está sufriendo precisamente el productor. Yo creo que son cuestiones que, más allá de lo que nos vaya pues imponiendo, aunque no les gusta esa palabra, pero imponiendo desde la Unión Europea, la verdad es que el sentido común nos dice que tenemos que ir a sistemas de agricultura de conservación para pues, equilibrar un poco lo que recibimos y lo que gastamos. Javier, tú tienes bueno, pues desde agricultor, ingeniero agrónomo y además estás pues muy metido en organizaciones agrarias y sí me gustaría que nos comentaras cómo influyen las políticas sobre las herramientas y la planificación a largo plazo de modelos agrícolas sostenibles y qué criterios se deben seguir pues, para dar seguridad a esa puesta en práctica de la innovación tecnológica. ¿Qué se necesita desde el punto de vista de los productores? Pues efectivamente, la política y si me permites, podemos centrarnos, el boletín oficial es una herramienta de cambio tremenda. Es decir, los agricultores nos hemos acostumbrado y somos terriblemente resilientes a múltiples cambios de orientaciones en la PAC y al final se ha demostrado cómo el boletín oficial del Estado orienta políticas. En ese sentido, pensamos que efectivamente tenemos una gran oportunidad ahora con la nueva revisión de la PAC que se está haciendo, que entrará en el 2023, y cuando se habla de los compromisos del Pacto Verde y los compromisos ambientales, pues pensamos que estos se pueden aterrizar de una forma muy concreta a partir del apoyo decidido a políticas como la que estamos hoy hablando. La agricultura de conservación, Raquel ha expuesto todos los beneficios ambientales que suponen, pensamos que se alinea perfectamente con el Pacto Verde Europeo y desde ese sentido, pues que tenga un apoyo decidido en nuestro caso y el instrumento fundamental sería los ecoesquemas, pues pensamos que es una gran oportunidad y que es una gran política de cambio. Esta es mi opinión. Para ello, ¿qué es necesario, además de que aparezca efectivamente en el boletín oficial del Estado? Yo creo que también lo decía antes Armando, formación. Creo que es fundamental la formación en nuestro sector, ser conscientes de que el suelo es nuestra herramienta fundamental de presente y de futuro, que mimarlo y tenerlo presente en nuestras decisiones es definitivo y desde ese punto de vista, pues a partir de ahí, a partir de esa concienciación, pues aportar al sector todas las herramientas que nos permita conocer las diferentes opciones y enfrentar a un cambio que creo que es un cambio profundo, que es el de la agricultura de conservación. Es decir, en mi opinión, parte de los problemas que hoy hay en el campo es porque ha habido muchos agricultores que han decidido dar el cambio, dar ese salto, movidos quizá por otro tipo de planteamientos, probablemente más relacionados con la propia economía del tipo de actuación y no tenían la formación suficiente. Por eso yo creo que eso es una cuestión que en mi opinión es fundamental.
Desde luego que sí, la formación a todos los niveles es imprescindible. Aprovecho para decir, yo voy repartiendo un poco los temas, pero en cualquier momento cualquiera de vosotros podéis intervenir para dinamizar o si queréis pues, ampliar lo que vayamos diciendo. En la siguiente cuestión se la lanzo, el siguiente tema se lo lanzo a Fernando, ¿no? Muy metido en empresas privadas donde lógicamente la economía es importante. Sí me gustaría que nos comentaras, Fernando, cuáles son los impactos económicos de apostar por modelos como la agricultura de conservación, cuando haces un balance de un trabajo, un balance a final de mes, ¿cómo os está afectando? Bueno, básicamente yo no puedo hablar de agricultura porque las empresas a las que represento nos dedicamos fundamentalmente a la conservación de infraestructuras y temas forestales. Pero económicamente, como decía en la breve introducción que he hecho, si nosotros no tuviéramos ahora mismo la capacidad de aplicar fitosanitarios en esta conservación de infraestructuras, tendríamos primero un incremento de costes en aquellos trabajos en los que podríamos aplicar medidas distintas, como podría ser la eliminación mecánica de la vegetación. Pues obviamente tenemos un incremento de coste por el tema de la mano de obra y habría una situación en la que no podríamos hacer nada y se comprometerían, como decía antes, dos aspectos fundamentales, que es la seguridad en la circulación, en las infraestructuras ferroviarias o en las propias carreteras, y se comprometería la prevención de incendios forestales, que ahí, a raíz del incendio de Guadalajara se redactó un Real Decreto en el 2005 que obliga, como ustedes saben, a el mantenimiento de los márgenes en perfecto estado de conservación. Si nosotros tuviésemos que trabajar en determinadas infraestructuras exclusivamente con trabajo mecánico, primero en infraestructura ferroviaria sería imposible por las bandas de mantenimiento, con lo cual ya no estamos hablando de un incremento de costes, estaríamos hablando de una imposibilidad física por el tema del pequeño periodo de mantenimiento que tenemos de estas infraestructuras para realizar el mantenimiento. O sea, el coste se dispararía exponencialmente y en algunos casos, respondiendo a tu pregunta, no se podría cumplir la legislación si prescindiésemos de la aplicación de fitosanitarios. Por otro lado, quería aprovechar, si me permites, os estoy escuchando y como no vengo del mundo agrícola, me está pareciendo fundamental una cosa que es precisamente lo que estamos haciendo, que es la comunicación. Porque yo no conozco en profundidad de lo que estáis hablando y me parece maravilloso escucharos cómo habláis de la conservación del suelo, con qué mimo trabajáis. Y esto la sociedad no lo tiene interiorizado, no lo conoce. Habla del mundo agrícola y parece que es un mundo exclusivamente económico, un sector productivo, y no, hay detrás este aspecto conservacionista que a mí me está gustando muchísimo y os pasa lo mismo que a nosotros en el mundo forestal. Nos falta la comunicación, la capacidad de comunicar lo que estamos haciendo. Pues coincido contigo, Fernando, porque además creo, hemos hablado, Armando lo ha comentado también Javier, lo importante que es la formación, pero muchas veces nos quedamos en la formación del profesional y nos olvidamos de la formación del consumidor o de la sociedad en general, ¿no? Que yo creo que cada vez tiene más peso en las decisiones y, por tanto, cada vez debería tener más formación para poder decidir en consonancia, ¿no? Porque si no, nos vemos en manos de unas decisiones tomadas un poco de forma ideológica y no de forma pues un poco técnica, un poco con sentido común, ¿no? Yo creo que es fundamental el tema de la formación a todos los niveles. Bueno, más allá del impacto económico, que ya nos comenta Fernando que evidentemente pues, existe, Emilio, ¿consideras que este tipo de modelos tienen un impacto social en las poblaciones vinculadas al sector agrario? Bueno, la agricultura de conservación, una de las ventajas que tiene es ayudar a los agricultores a optimizar sus costes y a mantener producciones. De tal forma que ese abandono de tierras que estamos viendo que está pasando no solo en nuestro país, sino en otras latitudes, pues creemos que con agricultura de conservación se vería reducido. Los agricultores son capaces de producir en unas buenas cosechas, optimizando costes. Y en este sentido, yo creo que mantener ese trabajo es lo que socialmente mejor podemos hacer por el sector.
Pero también a la hora de la comunicación, como ya varios de los compañeros han hablado en el panel, yo creo que es importante también transmitir un mensaje hoy en día, y en concreto de la agricultura de conservación, en concreto en los términos del uso de insumos. La agricultura de conservación se basa en 3 principios, que es el no laboreo del suelo, la siembra directa, el mantenimiento de cobertura permanentes que protejan nuestro suelo y en rotación de cultivos. Y la rotación de cultivos es importante para disminuir la presión de plagas y de enfermedades que a la postre hagan que en este sistema, y de acuerdo a lo que los agricultores nos dicen, pues se utilizan menos productos químicos que en el sistema convencional. Y creo que es importante decirlo hoy en la jornada, que precisamente la iniciativa es en torno al glifosato. En agricultura de conservación, si bien consideramos que el uso de glifosato es muy necesario, es menor que en agricultura convencional. ¿Por qué? Porque el mantener esas coberturas permanentes hacen que a medio plazo la presión de las malas hierbas se reduzca en este sistema. Y eso también es una ayuda que ofrecemos a los agricultores desde el sistema, y estamos hablando con estudios científicos, pero con evidencias prácticas también, en los 2 millones de hectáreas que tenemos de agricultura de conservación en nuestro país. Yo creo que es algo también importante a resaltar hoy. Hacemos un uso más eficiente de los insumos, mantenemos buenas producciones, hacemos un sistema intensivo pero sostenible, que no es, lo que acabo de decir no es una paradoja. Podemos producir más y mejor ayudando a fijar población al entorno rural, pero con una menor dependencia en insumos externos. Una cuestión en la que, lógicamente, pues iremos también aprendiendo a medida que vayamos avanzando y a medida que estas técnicas de agricultura de conservación pues se vayan generalizando, que yo creo que es cuestión de tiempo, y precisamente en este periodo de transición que vamos a vivir hasta la entrada en el 2023 de esa nueva PAC, yo creo que muchos agricultores ya van a ir pues poniéndose manos a la obra para ir mejorando. Yo, a modo así un poco de comentario, sí tengo mucho contacto con agricultores y muchos de ellos que ya están haciendo agricultura de conservación me comentan que hay cultivos en los que los rendimientos prácticamente no se resienten, y sin embargo hay otros en los que todavía les cuesta un poquito igualar los rendimientos de la agricultura convencional, ¿no? Insisto que es una cuestión, pues al final, de dar con la tecla, de dar un giro de tuerca un poquito más y al final conseguir ese equilibrio que necesitamos en todos los sentidos. Bueno, ahora os voy a lanzar una pregunta a todos. Hemos visto la contribución de la agricultura de conservación a la mitigación del cambio climático y a la sostenibilidad económica de la producción agrícola. ¿Qué necesita el agricultor a largo plazo para apostar por estos modelos de producción? En el caso de Fernando, que lógicamente no es del mundo agrario, pues que acople esta pregunta al mundo forestal, y si os parece, pues empezamos un poquito por el mismo orden que hemos tenido ahora en estos temas. Empezamos por Raquel. Bueno, yo creo que en los últimos años la agricultura de conservación en España ha tenido una evolución bastante notable. O sea, comentábamos que ahora estamos en algo más de 2 millones de hectáreas. Partíamos en 2008, creo que de 1,3. En algo más de una década, pues hemos tenido un crecimiento de en torno al 60%. Eso implica crecimientos anuales del 4,3%, que son bastante significativos. Por lo tanto, podemos estar hablando de que la evolución se está produciendo y es significativa. Aún así, puede haber todavía cosas que mejorar o algunas limitaciones, ¿no?, sobre las que se tendría que poner el foco para pues agilizar esta adopción o para evitar que supongan estos obstáculos algún freno. Yo principalmente veo 3. Uno de ellos es la inversión. Empezar a realizar agricultura de conservación a veces puede requerir de una inversión inicial, principalmente en la adquisición de una maquinaria de siembra directa, pues que a veces puede no ser barata, ¿no?
En todo caso, hemos visto por la evolución de del uso y de la existencia de maquinarias de siembra directa en España, que a priori esto no está siendo un problema, o al menos grave o que dificulte especialmente, porque ha habido una evolución elevada, y además también hay subvenciones y hay pues otras formas de utilizar las sembradoras, como puede ser la externalización de las mismas, ¿no? Entonces, un segundo punto, que es el que comentábamos, y estoy completamente de acuerdo, es la importancia del aprendizaje y del dar la información y la formación adecuada. Los agricultores, lógicamente, al final se mantiene cierta inercia a seguir haciendo las cosas pues, como se han venido haciendo tradicionalmente, y pues para ofrecer nuevas alternativas y mejorarlas, pues hay que enseñar y hay que dotar de las herramientas y de los conocimientos a estos agricultores, ¿no? Entonces, para facilitar y hacer lo menos costosa esta fase, pues es importante desarrollar políticas de formación y enseñar pues, las técnicas de aplicación, las ventajas, etc. Y un tercer punto que creo que también es importante es ofrecer la estabilidad la estabilidad, la seguridad del apoyo institucional y de la disponibilidad de las herramientas que necesita la agricultura de conservación a largo plazo, porque si no existe esta seguridad sobre el apoyo que va a tener a nivel institucional, de política pública y de la disponibilidad de herramientas, pues es difícil que los agricultores cambien las técnicas sin tener esa certidumbre de cara al futuro, ¿no? Entonces, bueno, varias cosas, pero sobre todo formación, y yo creo que estabilidad, seguridad y apuesta institucional que dé esa seguridad de largo plazo. Javier, como agricultor, ¿qué te animaría o qué te anima a utilizar estos sistemas? ¿Qué me anima? Pues el convencimiento de que estamos en un proceso de cambio climático, que hoy el factor limitante en España, en los secanos de España, es el agua, y que por tanto la economía del agua es fundamental. Y yo recuerdo cómo cuando vivía en el pueblo y teníamos un huerto y lo regábamos a manta para reducir la evapotranspiración y la evaporación del suelo, mi padre lo que hacía era echar luego paja sobre ese suelo. Bueno, pues eso nos lo está dando la agricultura de conservación, y eso yo le llamo economía del agua. Esto es clave. Y en el contexto también de cambio climático, darme cuenta que los episodios de lluvias torrenciales cada vez son más frecuentes. Y eso significa riesgo extremo de pérdida de suelo, de pérdida de fertilidad. Es decir, el suelo es el bien más preciado que tenemos los agricultores. Sin suelo no tenemos nada. Si perdemos fertilidad, perdemos nuestra capacidad de producir y al final nuestra razón de ser. Por lo tanto, creo que, en mi opinión, y en mi caso particular, los elementos que hacen que considere la agricultura de conservación como una herramienta clave para enfrentar los retos en los que nos encontramos la agricultura en la actualidad, vienen justamente derivados de los retos que nos está obligando o nos está presentando el cambio climático. Emilio, por finalizar un poquito la parte agrícola y luego vamos con Fernando con la parte forestal. Bueno, pues yo creo que, bueno, Raquel ha hablado de muchos aspectos, yo creo que fundamentales, pero yo creo que lo que necesita el agricultor es certeza en que el cambio hacia la agricultura de conservación es el correcto. Necesita evitar mensajes contradictorios, en recibir mensajes contradictorios, y eso en parte yo creo que incluye a muchos actores que lanzan mensajes sobre agricultura. El Parlamento Europeo en abril, si no recuerdo mal, pues en una resolución hablaba del coste de la inacción sobre la degradación de suelo en Europa, y estamos hablando de 50.000 millones de euros, dicho por el Parlamento, anuales. La PAC, si no me equivoco, Javier, no va a llegar a los 40.000 para 7 años en España. O sea que estamos hablando de un coste que obviamente no estamos pagando económicamente, pero que estamos ocasionando sobre el sistema. Entonces, yo reconozco y me gusta mucho leer noticias y escucho programas de radio y veo la televisión sobre temas de agricultura, y yo todavía estoy por escuchar un modelo que se presente como insostenible. Todos los modelos que se presentan en las noticias son sostenibles de una, de otra forma,
porque se centran a lo mejor en un aspecto muy concreto de la producción. Y tenemos que verlo de una forma integradora. Tenemos que, si hacemos algo muy positivo para el suelo, pero que es negativo para la biodiversidad, pues el sistema no es sostenible, francamente. Pero lo mismo podemos hacer. Si prescindimos totalmente de los productos químicos, pero no obtenemos cosechas razonables, el sistema no va a ser interesante para los agricultores. Entonces tenemos que buscar un sistema integrador y en ese aspecto yo creo que la agricultura de conservación da muy buena respuesta a la conservación del suelo, del agua, lucha contra el cambio climático, mejora de la biodiversidad, renta para los agricultores y confianza en que vamos a dar respuesta a los problemas que se están planteando en las grandes digamos, iniciativas legislativas europeas que al final llegarán a nuestro país, ¿no? Y ya por último, Fernando, en la parte forestal del tema. Bueno, en nuestro caso no tenemos que convencer a nadie. Todos los técnicos responsables del mundo forestal, tanto el mundo forestal como de los servicios de mantenimiento de infraestructuras, lo tienen clarísimo. De hecho, normalmente estos tipos de servicios son servicios que están encaminados precisamente a la sostenibilidad, a la ordenación de montes, entre otras cosas, sostenibilidad en estado puro. Y nosotros, hablando ya de infraestructuras, somos los grandes devastadores de vuestros sistemas agrícolas sostenibles, en el sentido de que tanto carreteras como ferrocarriles son emisores de focos de incendios forestales o incendios agrícolas. Eso significa que el suelo que tanto estáis cuidando, tanto se está perseverando, tanto se está tratando de incrementar su materia orgánica, en un instante, en menos de 2 jornadas, queda absolutamente devastado a nivel microbiológico por un incendio forestal. Si no actuamos nosotros, si se produce un incendio, si se produce una incidencia de este tipo, no sirve de nada, nada de lo que estamos hablando. Por eso para nosotros es fundamental, lo tenemos clarísimo, que tenemos que cumplir la legislación y tenemos que disponer de las herramientas para cumplir esta legislación. Bueno, pues vamos a finalizar este panel de debate, igual que lo hemos iniciado, con una intervención muy breve de cada uno de vosotros, porque ya estamos fuera del tiempo dedicado a este segundo bloque, pero creo que, bueno, pues aquí uno de los protagonistas que tenemos es el glifosato y no podemos despedir el panel sin hablar del glifosato concretamente. ¿Cuáles son los aspectos que debe valorar el legislador a la hora de decidir sobre su uso? Raquel. Bueno, yo me centro siempre un poco en la faceta más económica, ¿no?, del tema. Entonces, creo que uno de los temas que no podemos olvidar es el elemento económico, ¿no? Y quizá un poquito antes de eso es pensar en qué alternativas existen al glifosato. Nosotros hemos buscado evidencias sobre las alternativas que tienen los agricultores, ya sean mecánicas, ya sean de alternativas químicas, y la realidad es que son muy escasas, desde luego más caras y menos efectivas. De hecho, por citar solo un estudio de la ECAF decía que el 43% de los agricultores consideraba que no tenía una alternativa eficiente al glifosato y el 32% decían que abandonarían las prácticas de agricultura de conservación si no tuvieran glifosato. Por tanto, primero hay que ver qué alternativas tenemos, ¿no? Y en segundo lugar, pues estas alternativas, como decía, pues van a ser menos productivas y aquí las cifras pueden estar en promedio en torno al 10% menos productivas, según las cifras que hemos visto de la evidencia científica, y mucho más caras. También esto varía muchísimo en función de los tipos de cultivo, de las malas hierbas que se quieran controlar, de las dosis que queramos aplicar, pero estaríamos hablando de que podríamos incluso alcanzar en un análisis que hemos hecho de campo con la ayuda de la Asociación Española de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos, de superior al 4% en cultivos herbáceos y hasta casi 2 veces más en cultivos permanentes, en este caso era un caso de olivar. Entonces, bueno, hay que ver la parte económica, que desde luego no existen alternativas al menos obvias, y las que existen son menos eficaces, con productividades también inferiores y con costes bastante superiores. Javier. Yo, siendo agricultor, fijaros que toda mi intervención la estoy centrando en la parte más de sostenibilidad, porque creo que realmente es el elemento que marca la diferencia. La economía es importante y se ha demostrado que
en una situación de, lo comentábamos anteriormente, de tensión de precios de los insumos, los agricultores que practicamos agricultura de conservación somos más resilientes. Yo con una materia orgánica de en torno al 3,2% puedo plantearme echar un triple cero. Compañeros, vecinos míos que tienen materia orgánica en torno al 0,4 o 0,5, si echan el triple cero, lo que va a ocurrir es que van a comprometer la producción de este año. Esto es así. Pero dicho eso, yo creo que hay que estudiar el gran impacto en la sostenibilidad de nuestro medio de producción, sostenibilidad ambiental. Es decir, mi experiencia es que, lo decía anteriormente Raquel, yo no tengo datos, pero que los suelos de agricultura de conservación son suelos donde hay mucho más biodiversidad edáfica. Ya no hablo de insectos o de aves, hablo ya directamente de la biodiversidad del propio suelo. Mi experiencia es que son mucho más resilientes, como decía anteriormente, a avenidas de agua y que en condiciones de estrés, en años normales de agua, la producción puede ser similar. Mi experiencia es que en situaciones donde hay problemas de agua a final de primavera, y eso en condiciones mediterráneas y más de cambio climático es casi lo habitual, es una garantía de éxito. Es decir, digamos, somos más resilientes, tenemos más capacidad de llevar a término nuestras producciones frente a bueno, pues una agricultura convencional. Esto creo que es importante y esto hay que ponerlo encima de la mesa y creo que son elementos que el legislador debe tener en cuenta, más allá de todo el proceso que haya que hacer de revisión en cuanto a garantía del aplicador, del usuario y demás, que eso va de suyo y obviamente ni siquiera entro a valorar porque entiendo que la autoridad competente lo tiene perfectamente claro. Emilio. Yo diría 3 cosas muy importantes que deben de tener en cuenta los legisladores. Ciencia, ciencia y ciencia. Francamente, si las agencias europeas públicas avalan el uso del producto, yo creo que el legislador tiene que tener en cuenta esos informes y esos estudios que las agencias bueno, pues están evaluando. De igual forma, digo, hoy aquí en esta jornada, que si los estudios fueran contrarios, pues deberían de igualmente tenerlos en cuenta. O sea, yo creo que tenemos que confiar en nuestros sistemas públicos de investigación que nos garantizan que lo que nosotros aplicamos en el campo es seguro, siguiendo unas recomendaciones y unas condiciones, y yo creo que el legislador debería también de intentar facilitar a los agricultores el que en el entorno en el que ellos utilicen no es solo ya glifosato, sino cualquier producto, pues sea el más seguro y el más mejorado posible. Porque debemos de pensar que no solo los riesgos los comportan las sustancias que aplicamos en campo, sino el estado en el cual nosotros nos encontramos en nuestros campos. Un campo en el cual nosotros tenemos, como decía Javier, mayor contenido de materia orgánica, tenemos más coberturas vegetales, donde tenemos un suelo mucho mejor estructurado, más biodiversidad, más microorganismos que puedan degradar cualquier producto o en fin, de cualquier forma o al fin y al cabo, un sistema que sea mejor que el convencional, como en la agricultura de conservación, implicará menores riesgos en el uso de cualquier sustancia que nosotros apliquemos. Pero vuelvo a reiterar mis palabras iniciales: ciencia, ciencia y ciencia, por favor. Bueno, y vamos a finalizar este segundo bloque con Fernando. Fernando, cuéntanos. Sí, bueno, yo enlazo absolutamente con Emilio y su palabra, ciencia, ciencia. O sea, yo lo que le pediría a los legisladores es un criterio técnico unificado, una unificación de criterios y luego una comunicación generalizada tanto a la sociedad como a las entidades responsables, en particular las entidades locales, porque el Real Decreto 1311 obliga a la aplicación, que antes de la aplicación de cualquier fitosanitario o del glifosato hagas una comunicación, una petición de autorización a estas entidades locales. Yo con un tren herbicida puedo atravesar 50 términos municipales en una sola aplicación y tengo que hacer 50 comunicaciones, de las cuales un 20% me responden negativamente, un 20% no me responden. O sea, es un absoluto caos, ¿no?
Entonces, a la hora de legislar, pediría lo que ha dicho Emilio, aplicación de criterios técnicos, aplicación de la ciencia, sobre todo comunicación y unificación de criterios a nivel de entidades locales. Bueno, pues la verdad es que seguiríamos horas charlando sobre estas cuestiones, pero también con el tiempo debemos ser sostenibles. Aquí entono el mea culpa porque por mi culpa hemos sobrepasado con creces el tiempo destinado al segundo bloque, pero yo creo que era interesante hacer hincapié en esta cuestión concreta del glifosato. Nos queda todavía el tercer bloque, el de las preguntas de los asistentes al webinar, y seguro que surgen cuestiones interesantes que nos van a hacer avanzar y conocer mejor el papel del glifosato en estos sistemas agrícolas sostenibles. Tenemos ya alguna pregunta. Tenemos a Juan Martín Pérez, que está muy activo, cuestión que agradecemos. Juan Martín nos escribe desde Seanto, Sociedad Limitada, y bueno, nos plantea varias cuestiones. La primera de ellas es, teniendo en cuenta que la economía del agua, pues unida a la protección del suelo, pues es importante, si no se debería incorporar en la próxima PAC la siembra y cosecha de agua unida a la agricultura de conservación. Yo, en cuanto a cosecha de agua, entiendo que quiere decir ahorro, pero en cualquier caso, si no es así, pues que nos lo aclare Juan Martín Pérez. Como tenemos a Armando en espera y hace mucho tiempo que no habla, pues esta se la traslado a Armando. Armando, ¿esa siembra y ese ahorro de agua debe ir unido a la agricultura de conservación en la próxima PAC? Bueno, una primera cuestión es que quien conserva suelo conserva agua. O sea, eso es, precisamente se evita la erosión porque hay menos escorrentía, más infiltración hacia el suelo, aumenta el tiempo de contacto de agua con el suelo y hace que se infiltre más agua en el suelo. O sea, que quien conserva. Aparte de eso, tenemos el tema de, no sé si la pregunta, o sea, el secano está claro que conserva suelo hace que no aumente el depósito de agua del suelo. Precisamente las cubiertas vegetales, bueno, me acuerdo cuando se introdujeron hace 30 años, las cubiertas vegetales en olivar, en secano, la gran pregunta era si esa cubierta vegetal iba a competir con el olivo en su desarrollo, y al final se vio que es verdad que esa cubierta vegetal necesita para crecer agua, pero que al final el aumento de infiltración de agua del suelo y la reducción de la evapotranspiración compensa el consumo de agua que hace esa cubierta y hace que el olivar no se vea afectado. Otra cuestión es el regadío. Bueno, en regadío es verdad que cada vez tenemos que ir más hacia una programación de riego. Entonces, es que todas estas técnicas conservacionistas todas tienen que ver mucho y realmente lo que va a ser necesario es, en el futuro, es combinar esa agricultura de conservación con un manejo sostenible de los fertilizantes, de la nutrición del suelo y también con la programación de regadío. Estoy completamente de acuerdo en que hay que compaginar todos estos temas. Pero que quien conserva suelo, conserva agua. También está claro. Nos aclara Juan Martín Pérez que se refería a la creación de pequeños diques y protección de barrancos. También Juan Martín Pérez nos plantea una cuestión. Dice que si no hay una defensa teórica o técnica, perdón, del glifosato ante las administraciones, frente a la mala imagen que tiene, pues se irá prohibiendo en las distintas provincias españolas, como ya está ocurriendo en el sector de infraestructuras viarias. Nos pregunta si se plantea por parte de los fabricantes y asociaciones realizar una campaña de información técnica ante las administraciones. Javier, no sé si como integrante de UPA vosotros tenéis previsto algún tipo de campaña en este sentido. Nosotros ya, sí, claro, yo no puedo hablar como eso, como miembro de UPA, y lo que está claro es que si finalmente el ecoesquema de agricultura de conservación ve la luz, va a ser justamente por la campaña que hemos hecho ante las diferentes administraciones explicando que los beneficios ambientales, porque no tenemos que perder la perspectiva de que los ecoesquemas tienen una orientación y una visión ambiental, son muy superiores a los posibles perjuicios que algunos plantean. Es decir, y que, como decía yo anteriormente, los retos que tiene nuestra agricultura, tanto de leñosos como de herbáceos, pasan por conservar y por la economía de agua, tal como se decía anteriormente. En ese sentido, podéis estar absolutamente seguros de que la labor pedagógica intensa
que ha realizado UPA ante las administraciones ha sido total. Otra cuestión es que, desgraciadamente, la batalla hacia la sociedad, en esa comunicación, yo honestamente creo que la hemos perdido o está de momento perdida. Es decir, no hemos sido capaces entre todos de explicar las grandísimas ventajas ambientales que tiene el uso de este tipo de tecnología frente a los comunicados de grupos ambientalistas que, bueno, pues han estigmatizado este producto, yo creo que más derivado por otro tipo de tecnología que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy aquí, y que finalmente han trasladado una imagen realmente negativa de esto, cuando en mi opinión el balance es clarísimamente positivo. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, estamos llegando al final del webinar, pero sí que os pediría casi que me contestaríais con un sí o con un no a la siguiente pregunta, y es muy clara. ¿Existe alternativa real al glifosato en el mercado? Y en caso de que no exista, ¿tiene lógica que la Unión Europea se plantee el no renovar la autorización o que la vaya renovando a cuentagotas? Como acaba de hablar Javier, pues vamos con Raquel. Sí, bueno, desde luego lo que hemos visto es que la evidencia, al menos en la parte económica, sobre costes, productividades y rentabilidades, es que no existe una herramienta más eficaz y más eficiente, con lo que prescindir del glifosato pues, probablemente implicaría pues, una reducción de la productividad de los cultivos y un aumento de los costes. Y estos dos factores pues, afectarían lógicamente a la rentabilidad de las explotaciones, ¿no? Entonces, como mínimo, es un aspecto que tiene que estar sobre la mesa. Emilio. ¿Sí, Emilio? Sí, disculpa. Nada. La alternativa más rápida que se puede encontrar hoy en día es el laboreo, la vuelta al laboreo. Entonces, al fin y al cabo, las decisiones tienen costes y si los legisladores pues, estiman que debemos volver a pagar el coste de la degradación de suelo, frenar la lucha contra el cambio climático, y bueno, pues es un coste que creemos no debe de asumirse, ¿no? Hoy en día. Y las alternativas químicas pues, serían productos específicos o productos selectivos que, como Raquel mencionó al inicio, bueno, pues en términos de coste, pues probablemente no sean tan interesantes para los agricultores y hagan que el laboreo intensivo pues vuelva, ¿no? Armando. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha comentado aquí varias veces de que las administraciones lo que nos tenemos que basar es lo que nos dicen los científicos. Entonces, nosotros aquí lo hemos preguntado muchas veces porque es una de las grandes cuestiones, si se puede hacer siembra directa o cubierta vegetal de una manera sostenible y competitiva a la vez. Y a día de hoy, pues las respuestas que nos dan es que no, que el aumento de costes que hay es tremendo, sobre todo en cultivo anual, en siembra directa, es muy importante. Entonces, pues ahora mismo parece que no hay solución, por lo que nos dicen los científicos. ¿Vale? Fernando. Sí, en mi caso la respuesta es rotundamente no. O sea, no puedo prescindir del glifosato, como vengo exponiendo a lo largo de todo el desarrollo de la webinar. Y bueno, en principio nosotros hemos buscado alternativas. Hemos buscado alternativas en otros sistemas basados en la tecnología térmica, en vinagres, y ninguno ha funcionado a día de hoy. O sea, a día de hoy yo lo que puedo decir es que si se erradicase el glifosato, si se prohibiese legalmente el glifosato, habría que tomar una decisión política que implicaría el abandono de las infraestructuras viarias, infraestructuras incluso eléctricas, a su suerte, y eso con las consecuencias penales y que pueden tener, ¿no? Y finalizamos con Javier, muy rápidamente, Javier, que ya estamos fuera de tiempo. Pues claramente no hay alternativa química al glifosato. Si yo como agricultor, guiado por todos los argumentos que he dicho anteriormente, tuviera que seguir con agricultura de conservación, necesariamente tendría que ir a hacer una mezcla de productos fitosanitarios, de herbicidas, que
ya no solamente voy al coste, que es así, se incrementaría notablemente, pero pongo encima de la mesa los posibles efectos ambientales. Es decir, eso habría que estudiar las consecuencias ambientales que podrían derivarse de ese uso, además variado, de productos químicos que pudieran tener un espectro de acción similar al que tiene actualmente el glifosato. Por lo tanto, en mi opinión, ni económica ni sosteniblemente hay alternativa. Bueno, pues con esta última pregunta finalizamos el tercero de los bloques y por tanto llegamos a la recta final del webinar, donde solo queda ya recopilar lo hablado y sacar unas conclusiones. Conclusiones que pasan por reconocer que el glifosato es una herramienta imprescindible para la puesta en práctica de sistemas agrícolas sostenibles. Prueba de ello es que millones de agricultores y otros usuarios confían en el glifosato porque se adapta a sus necesidades a la hora de controlar las malas hierbas y también las plantas no deseadas, así como pues, en el manejo de las cubiertas vegetales tan importantes en la agricultura actual. Su uso apropiado, pues dentro de una gestión integrada de malas hierbas, ayuda al manejo del desarrollo de resistencias, que también es una cuestión importante cuando hablamos de sostenibilidad. La decisión que tome la Unión Europea en cuanto a la renovación de la autorización del glifosato deberá ser, desde luego, una decisión basada en criterios científicos y no ideológicos, fundamentalmente teniendo en cuenta que, además de hablar de sostenibilidad medioambiental, debemos conseguir también la social y la económica. Por otro lado, como hemos dicho, corren tiempos de cambio en el seno de la Unión Europea, al menos en lo que a producción de alimentos se refiere, que debe ser cada día más eficiente y sostenible. Por ello, precisamente, se necesitan herramientas que ayuden a los agricultores a alcanzar los objetivos establecidos en esas estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad. Y aquí yo creo que el glifosato, desde luego, puede ser una de esas herramientas. En definitiva, si queremos ser coherentes con todas las estrategias comunitarias para producir cada día de forma responsable y sostenible y al mismo tiempo ser competitivos, los agricultores deben tener acceso a tecnologías, muchas de ellas estrictamente reguladas por las autoridades europeas y nacionales, como son los fitosanitarios, y tecnologías que en cualquier caso proporcionan un uso seguro, eficaz y respetuoso con el medio ambiente. En fin, podríamos haber estado días charlando sobre el glifosato como herramienta importante a la hora de plantear la puesta en marcha de sistemas agrícolas sostenibles, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo y, como hemos dicho, hay que ser sostenibles también con el tiempo. Agradecer a Javier, Emilio, Fernando, Raquel y por supuesto Armando el que nos hayan acompañado y que nos hayan explicado el papel relevante que juega el glifosato en el control sostenible de malas hierbas y plantas no deseadas, no solo, insistimos, a nivel rural, sino también a nivel urbano, lo cual implica y pues relaciona a toda la sociedad. Por supuesto, gracias a Frasa, a Bayer, a Nufarm y a Syngenta, las 4 compañías del Grupo de Renovación del Glifosato que tienen presencia en España, por haber organizado este webinar y, cómo no, gracias a todos vosotros los que nos habéis acompañado en este webinar. Un saludo a todos y hasta la próxima.